Niki Lauda, él no solo estuvo a punto de morir, él experimentó algo tan violento y tan cruel que la Fórmula 1 sinceramente creyó que acababa de presenciar cómo un campeón ardía vivo en televisión mundial. El Gran Premio de Alemania de 1976 en Nürburgring no fue una carrera, fue una apuesta con la muerte. 22 kilómetros, más de 170 curvas, lluvia en la mitad de la pista, zonas secas en la otra mitad, guardarraíles demasiado finos para sujetar una bicicleta y árboles bordeando la carretera como lápidas de madera. El lugar ya se había cobrado vidas. Los pilotos discutieron boicotearlo esa mañana. Lauda, el campeón mundial vigente, fue la voz más fuerte contra la carrera, pero cuando la votación no salió a su favor, se puso el casco y condujo directo hacia una pesadilla. En la segunda vuelta, el Ferrari de Lauda se descontroló en la curva a la derecha en Bergwerk. Una falla repentina en la suspensión convirtió su coche en una jabalina en llamas. Golpeó el terraplén, rebotó hacia el centro de la pista y explotó. Las llamas envolvieron la cabina al instante. Gasolina se roció dentro del habitáculo. La visera de Lauda se derritió. Su casco se soltó. Sus pulmones inhalaron humo tóxico abrasador que debió matarlo en segundos. No estaba inconsciente. Lo sintió todo. Recordó el fuego envolviendo su rostro como una máscara del infierno. Varios pilotos, Merzario, Lunger, Edwards, Ertl, se detuvieron y corrieron hacia el infierno sin protección ignífuga. Tiraron de sus cinturones, se quemaron las manos, rasgaron sus guantes, lucharon contra el fuego con el miedo como única armadura. Al pasamontañas de Lauda se fundió con su piel. Inhaló humos que destruyeron químicamente sus pulmones. Sus párpados se abrazaron, su cuero cabelludo se cocinó bajo el plástico fundido. Cuando llegó al hospital, los médicos asumieron que no pasaría la noche. Se llamó a un sacerdote para darle la extrema unción. Lauda admitió después que escuchó partes. Estaba lo suficientemente consciente para entender que el mundo se preparaba para su muerte. Entonces hizo algo que desafió la biología, la ciencia y la medicina. Se despertó. Se forzó a respirar con los pulmones abrazados. Se forzó a incorporarse. Se obligó a vivir por pura terquedad. 6 semanas después, con heridas abiertas, ampollas y la piel medio curada, rasgándose bajo la presión del casco, regresó a la cabina en Monza. Cuando se quitó el casco después del entrenamiento, la sangre brotó con él. Él siguió conduciendo. Niki Lauda casi muere. Debió morir. Simplemente no quiso. Romain Grosjean. Los coches modernos de F1 están diseñados con tanta precisión que las bolas de fuego se consideran reliquias de un pasado lejano. No se supone que los coches exploten. No se supone que el combustible se encienda. No se supone que los pilotos queden atrapados en llamas. Y aún así, Romain Grosjean vivió algo sacado de la brutal primera vuelta, al estilo de los 70, del Gran Premio de Bahrein de 2020. Caos en la mitad de la parrilla, Grosjean se movió a la derecha para evitar escombros, golpeó la rueda delantera de Kvyat y fue lanzado hacia la barrera Armco a casi 200 km por hora. El impacto fue de 67 G, una fuerza que rompe huesos, detiene corazones y dobla el metal como papel. El Haas se partió por la mitad. La celda de combustible se reventó. La celda de supervivencia perforó el guardarraíl como una bala. Luego, una explosión, de esas que iluminan el desierto como una bomba. Las cámaras se apartaron. Los comentaristas callaron. Nadie sobrevive a un incendio de ese tamaño. Nadie. Pero dentro de ese infierno, Grosjean estaba vivo, ardiendo, atrapado, inmovilizado bajo metal retorcido. Sus guantes empezaron a derretirse. Las capas ignífugas empiezan a carbonizarse a 800 grados Celsius. Esto ardía más. Intentó escapar una vez. El fuego lo hizo retroceder. Lo intentó de nuevo. El calor lo cegó. Se dijo a sí mismo, no moriré aquí. Al tercer intento, con las llamas devorando la cabina, Grosjean forzó su cuerpo por un hueco en el metal en llamas, como un animal saliendo de una trampa. Su visera se empañó, su aliento se agotaba, sus manos ardían a través de los guantes, pero siguió adelante. Cuando su cabeza emergió del fuego, el equipo del coche médico casi se congeló de incredulidad. El doctor Ian Roberts corrió hacia él, mientras lenguas de fuego lamían la pista. Grosjean saltó la barrera descalzo. Sus botas de carrera se habían derretido y se desplomó en sus brazos. Su ritmo cardíaco era estable. Estaba consciente. 28 segundos. Ese fue el tiempo que permaneció dentro del fuego. 28 segundos que debieron haberlo matado 10 veces. Sin embargo, Grosjean se alejó, con cicatrices, pero vivo. La última vez que la Fórmula 1 presenció una bola de fuego así terminó en tragedia. Grosjean reescribió el final de la historia. Robert Kubica. Su accidente en el Gran Premio de Canadá de 2007 no es solo uno de los peores impactos en la Fórmula 1 moderna, es una de las supervivencias más desconcertantes en la historia del automovilismo. No por las llamas, no por el trompo, sino porque los números simplemente no tienen sentido. En la vuelta 27, Kubica intentó adelantar al Toyota de Jarno Trulli por el interior al acercarse a la horquilla. Rozó la hierba mientras viajaba a 230 km por hora. Golpeó un muro de hormigón con el lado derecho del coche e instantáneamente comenzó a deslizarse por el circuito. El BMW Sauber no se deslizó, voló, golpeó barreras metálicas, rebotó, rodó, dio tumbos como un trozo de chatarra en un tornado. Cuando el coche se detuvo, parecía una lata de refresco aplastada. Nada recto, nada intacto, nada que pareciera poder sobrevivir.
Control cortó inmediatamente la transmisión. Los comentaristas se callaron. Los comisarios corrieron hacia los restos esperando un cuerpo dentro, porque un impacto de 75G a ese ángulo se clasifica como no supervivible en los documentos médicos de la FIA. Pero allí estaba él, vivo en una célula de supervivencia que había hecho su trabajo mejor de lo que nadie podría imaginar. Su pulso era normal, su respiración constante. Fue trasladado en helicóptero al hospital, no porque se estuviera muriendo, sino porque de alguna manera no lo estaba. Diagnóstico: conmoción cerebral, tobillo torcido, sin huesos rotos, sin hemorragia interna, nada que coincidiera con la violencia del accidente. Un año más tarde, uno de los mayores giros en la historia de la Fórmula 1, Kubica ganó el Gran Premio de Canadá de 2008 en la misma pista que casi lo mata. Sobrevivir es una cosa, volver y conquistar el lugar que intentó acabar contigo es otra. Kubica hizo ambas cosas. Mark Webber. Su accidente de Valencia en 2010 no fue un simple golpe, fue una auténtica violación de la física. Un momento en que un coche de F1 dejó de comportarse como un coche y se comportó como un avión perdiendo el control en pleno vuelo, en la vuelta 9 del Gran Premio de Europa. Webber estaba detrás del Lotus de Heikki Kovalainen, un coche mucho más lento, pero el Red Bull RB6 se acercaba a una velocidad aterradora. Webber salió del rebufo esperando que Kovalainen frenara antes. No lo hizo. Webber reaccionó una décima de segundo, demasiado tarde. Un pequeño error de cálculo, un pequeño toque, pero la F1 no perdona pequeños errores a 300 km por hora. El alerón delantero de Webber se metió bajo el neumático trasero del Lotus y el Red Bull salió disparado directamente al cielo como un misil que abandona una plataforma de lanzamiento. El mundo vio un coche de 700 kilogramos despegar, no saltar, no rebotar, despegar. El coche se elevó verticalmente de morro hacia el aire, girando hacia atrás. La parte inferior del RB6 quedó mirando al cielo. La cámara a bordo se cortó justo en el momento en que el mundo se puso patas arriba. Esto no fue un vuelco, fue un tonel completo en el aire a velocidad de jet. Por un segundo aterrador, Webber era un pasajero en una máquina que rodaba sin control, que había dejado atrás las leyes de las carreras. Él chocó contra la valla publicitaria sobre la pista, enviando escombros esparciéndose como confeti. El coche giró de nuevo, se estrelló de morro contra el suelo con una fuerza que rompería una columna vertebral humana en condiciones normales, y luego derrapó contra las barreras de la curva 12 con tal violencia que incluso los comisarios que miraban retrocedieron. Silencio. Millones de espectadores asumieron lo peor. Volteretas y aterrizajes de morro suelen ser fatales en el automovilismo. Entonces Webber se movió, y no por poco. Se desabrochó los cinturones, salió y se alejó. Se alejó de un choque que debió haberle roto huesos, partido el monocasco o peor. La telemetría confirmó después que el impacto produjo fuerzas que habrían sido fatales en los años 90. Webber no solo burló a la muerte, se marchó sin cojear. Cuando le preguntaron qué se le pasó por la cabeza al darse cuenta de que estaba en el aire, Webber dijo: «Oh, mierda, la subestimación de toda una vida». David Purley. Hay choques que aterrorizan a los espectadores. Hay choques que aterrorizan a los pilotos. Y luego está David Purley en Silverstone. El choque que aterroriza a los científicos, porque ningún ser humano había sobrevivido jamás a lo que Purley sobrevivió. Y nadie ha sobrevivido a nada peor desde entonces. Los aceleradores no deberían atascarse en la Fórmula 1, pero el de Purley sí lo hizo. Aceleraba hacia una curva en Silverstone en 1977. Los puntos de frenado se le echaban encima, el mundo se estrechaba, el coche rugía a más de 180 por hora y el pedal atascado a fondo. No había tiempo, ni grava, ni margen, solo hormigón. Cuando el LEC CRP1 impactó contra el muro, el vehículo no se deformó progresivamente, se detuvo de forma instantánea, desde aproximadamente 173 km por hora hasta cero en menos de 60 centímetros. La fuerza se calculó en 179 G. Como referencia, los pilotos de combate se desmayan a 9G, 40G es potencialmente mortal, 100G se considera fatal, 179G no se puede sobrevivir, excepto que David Purley sí sobrevivió. El coche se plegó a su alrededor como papel de aluminio. Sus piernas se quebraron, sus caderas se hicieron añicos, sus costillas se rompieron, sus pulmones colapsaron, órganos internos se desgarraron. Fue aplastado dentro de la cabina como un acordeón humano, pero permaneció consciente, suficientemente consciente para esperar ayuda, suficientemente consciente para luchar por cada aliento, mientras los médicos temían que su corazón se detuviera. En un momento dado, Purley pasó meses en una cama de hospital, reconstruido con varillas de metal, placas y clavos. Los médicos describieron su supervivencia como un milagro médico. Lo compararon con caer de un rascacielos, golpear el suelo de pie y sobrevivir. Nunca regresó a la F1, pero vivió lo suficiente para ganarse el respeto como el hombre más duro que jamás se sentó en un monoplaza de Fórmula 1. Sobrevivió a la fuerza más violenta que un humano haya soportado y vivió para contarlo. No muchas personas en la historia pueden decir eso. Luciano Burti. Su accidente en Spa en el año 2001 no involucró fuego, autos voladores ni explosiones, pero sigue siendo uno de los accidentes más horribles jamás mostrados en televisión en vivo.
¿Por qué? Porque Birdie no fue solo lanzado contra un muro, sino que fue engullido por él. Spa-Francorchamps es un templo de la velocidad, pero Blanchimont, la curva ultra rápida a la izquierda antes de la parada de autobús, es la curva donde la valentía se encuentra con la estupidez. Los pilotos la toman a fondo o se estrellan. Birdie estaba luchando con Eddie Irvine por posición en una curva en la que no se lucha. Buscó el exterior. Irvine lo cerró demasiado tarde. Birdie pisó la hierba, perdió el control y el coche se fue directo a más de 280 km por hora contra un muro de neumáticos construido con 3 filas de profundidad. Pero los neumáticos no lo rebotaron, lo devoraron. El Prost API 04 atravesó la barrera de neumáticos tan profundamente que el coche entero desapareció bajo una cascada de goma. En televisión parecía que había desaparecido. Todo lo que se veía era un muro de neumáticos saltando violentamente hacia arriba para luego asentarse sobre la cabina como una tumba que se llena. El impacto dejó a Birdie inconsciente al instante. No se preparó, no se tensó. Se desplomó bajo casi 1 tonelada de material que se derrumbaba. Los comisarios no corrieron hacia el accidente, sino que se metieron en él. Cavaron en la barrera a mano, quitando neumáticos uno a uno hasta que la cabina se hizo visible. Birdie no se movía. La visera de su casco se rompió por el golpe de un neumático. La sangre se filtraba dentro del casco. Cuando finalmente lo sacaron, todavía tenía pulso, respiraba, sobrevivió a fracturas de cráneo, traumatismo facial, inflamación cerebral, lesiones que los médicos dijeron que estaban al límite de la supervivencia. Se recuperó, vivió, volvió a caminar, pero nunca regresó a la Fórmula 1. Spa condenó a pilotos más rápidos y fuertes que él. Birdie no escapó ileso, pero escapó con vida, y eso por sí solo hace que su supervivencia sea milagrosa. Martin Donnelly. Algunos accidentes sacuden a un equipo. Algunos accidentes sacuden el mundo del deporte. El accidente de Martin Donnelly en Jerez en 1990 conmovió profundamente a la humanidad porque es muy raro que la Fórmula 1 te muestre a un piloto tendido en la pista, con su coche desaparecido de su alrededor y su cuerpo retorcido de maneras que el esqueleto humano no está diseñado para soportar, y sin embargo seguía con vida. Clasificando para el Gran Premio de España, pista caliente, poco agarre, el Lotus 102 ya era un coche frágil, de poca potencia, impredecible, nervioso. Donnelly estaba empujando más allá de sus límites, porque eso es lo que hacían los pilotos para sobrevivir en la jungla de la mitad de tabla de la Fórmula 1. Volando por una sección de alta velocidad, algo falló. Suspensión, flexión del chasis. Nadie lo supo en el momento. Lo que todos sabían era esto. El coche se descontroló a toda velocidad, perdió el control al instante y se convirtió en un proyectil. Se estrelló contra las barreras con un golpe brutal y espantoso. El chasis no se rompió. Explotó, el monocasco se partió por la mitad, las ruedas salieron volando como tapas de botella, la cabina se desintegró y Donnelly, con asiento y todo, salió despedido de su propio coche de Fórmula 1. Su cuerpo golpeó el asfalto, extremidades retorcidas, piernas rotas en múltiples lugares, casco partido, sangre en el asfalto. Por un momento que pareció congelado en el tiempo, la cámara de transmisión mostró algo que los espectadores nunca deberían ver. Un piloto inmóvil en la pista, completamente separado de los restos. Los comisarios corrieron hacia él, no sabían si estaba vivo. Su corazón se detuvo, los médicos lo reanimaron en la pista. Luego se detuvo de nuevo. Lucharon por media hora, usando toda técnica de emergencia para mantenerlo respirando hasta que llegó el helicóptero. Las heridas eran catastróficas. Piernas fracturadas, pelvis destrozada, traumatismo interno severo, daños multiorgánicos. Pero Donnelly hizo algo que muy pocos humanos podrían. Vivió. Nunca volvió a correr en Fórmula 1. Sus piernas estaban muy dañadas. Su recuperación duró años, pero sobrevivir ya era victoria. Los ingenieros de F1 aún hablan de Donnelly como el ejemplo máximo de por qué la célula de supervivencia debía evolucionar. Su accidente no solo casi lo mató, redefinió cómo el deporte protegía a los pilotos. Felipe Massa. Su accidente en el Gran Premio de Hungría de 2009 es uno de los momentos más extraños y aterradores jamás capturados en cámara lenta. No por la velocidad, no por la explosión, sino por la precisión, la cruel precisión de una pieza de metal que pesa 800 gramos, viajando como una bala de francotirador. Durante la clasificación, el Brown GP de Rubens Barrichello golpeó un bache y eyectó un muelle de suspensión del tamaño de un puño. El muelle rebotó, luego rebotó de nuevo, luego se alineó perfectamente con la trayectoria del Ferrari de Massa a toda velocidad. Ningún reflejo humano podría reaccionar, ninguna visera podría detenerlo, ningún casco podría desviarlo del todo. El resorte golpeó su visera a 260 km por hora. La fuerza equivalía a un disparo de cañón en la cara. La visera se rompió, el muelle penetró el cráneo de Massa, fracturándolo al instante, perdió el conocimiento antes de pisar los frenos. El Ferrari siguió a toda velocidad directo a la barrera de neumáticos, chocando de lado y enterrando su morro en el caucho. Cuando llegaron los comisarios, Massa no se movía. La sangre se acumuló dentro de su casco. Había inflamación cerebral, daño en el hueso orbital y una fractura de cráneo tan grave que los médicos tuvieron que inducirle un coma. Durante 48 horas, el mundo esperó. No solo luchaba por su carrera en la F1, luchaba por su vida. Pero Felipe Massa está hecho de otra pasta. Despertó, habló, se recuperó lentamente.
con cuidado, implacablemente. 6 meses después, regresó a la Fórmula 1. El mismo hombre cuyo cráneo fue roto por un muelle metálico volvió a pilotar un coche a 300 kilómetros por hora y vivió para correr otra década. Algunos pilotos se enfrentan a otros coches. Massa luchó contra la muerte y salió victorioso. Fernando Alonso. Él es conocido por su talento, su política, su valentía y el mal momento en su carrera. Pero nada define su increíble dureza más que su supervivencia en Melbourne en el año 2016. Es uno de los accidentes más violentos jamás registrados donde un conductor salió ileso sin un solo hueso roto. En la vuelta 17, Alonso intenta adelantar a Esteban Gutiérrez, un pequeño error de cálculo, contacto rueda a 305 kilómetros por hora, y entonces la física desató el infierno. El McLaren se fue de lado, golpeó el muro y se lanzó en un tonel, dando vueltas y vueltas como una lata de cerveza arrugada pateada por un gigante. Piezas explotaron por la grava, la suspensión delantera se arrancó, la estructura de choque trasera se desintegró, las ruedas salieron volando, el coche rodó con tal violencia que el chasis literalmente se desgarró. Luego, el insulto final, se deslizó boca abajo a gran velocidad contra la barrera, el techo raspando la grava, chispas volando como fuegos artificiales, y se detuvo de lado en un montón de chatarra que ya no parecía un coche de Fórmula 1. Todos los que veían asumieron lo mismo. El conductor no podía estar vivo. Luego, movimiento. Alonso salió arrastrándose. No cojeó, salió corriendo del accidente, saludando a la multitud para mostrar que estaba bien. Su informe médico, rodilla magullada, costillas magulladas, nada más. ¿Cómo? Ni el propio Alonso lo sabía. Gasté una de las vidas que aún me quedaban, dijo. La FIA clasificó el accidente como uno de los de mayor energía jamás sobrevividos en la F1 moderna. Salir ileso de ese choque no fue normal, fue sobrehumano. Christian Fittipaldi. Monza es velocidad, rebufo, centímetros entre ruedas y el peligro que se esconde tras cada recta. Christian Fittipaldi lo aprendió por las malas en el 93, en la última vuelta. La multitud rugiendo, los coches luchando por posición. Fittipaldi batalla con su compañero de equipo de Minardi, Pierluigi Martini, con las ruedas casi tocándose a 300 kilómetros por hora. Luego, el error. Golpeó la rueda trasera del coche de Martini. Su Minardi no giró, salió disparado hacia arriba como un misil, como un truco fallido. El coche subió verticalmente. Se volteó en el aire, rotó casi perfecto y cayó de golpe sobre las 4 ruedas. Un giro frontal completo a 190 millas por hora. Si el coche hubiera girado un poco distinto, la jaula antivuelco habría colapsado. Su cabeza habría recibido el impacto, habría sido el fin en un instante. En cambio, milagrosamente, el Minardi absorbió el aterrizaje. Christian salió completamente ileso. Ni un moretón, ni una fractura, ni siquiera una cojera. Los aficionados no podían creerlo. Ni siquiera el equipo entendía cómo había resistido la estructura antivuelco. Fittipaldi había sobrevivido a un accidente que, en teoría, debería haberlo matado en un segundo. No ganó la carrera, no consiguió un podio, pero salió ileso de uno de los choques aéreos más espectaculares y peligrosos jamás capturados en la Fórmula 1. Algunos pilotos burlan la muerte. Fittipaldi volcó de frente.